Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Ya habíamos adelantado ayer este dato, que seguramente muchas personas, especialmente que tienen apellidos españoles, que son la mayoría aquí en Chile, han tenido que ir buscando de a poco, siempre con la finalidad de saber si es que pertenecen o no a un linaje especial, porque un medio español publicó un artículo con una lista de apellidos que incluso se usan en la actualidad y que podrían tener origen relacionado con la monarquía española, o sea, apellidos con raíces aristocráticas. Aquí estoy leyendo algunos que tú vas a mencionar, Carlos, que conozco. Tengo amigos incluso con esto, así que me siento casi que de la realeza. Por ejemplo, bueno, ya habíamos buscado nuestros apellidos, bueno, mis apellidos no son españoles, así que no los busqué, pero los tuyos... Huerta Cabrera, yo asumo que sí, pero nunca he hecho esa búsqueda. Ya, Malaza para buscar ahí el antepasado. Al menos en esta lista no están, no, debo decirte. Bueno. Pero sí están, por Sangre ejemplo. azul lo que se ve nomás. Claro. ¿Qué apellidos no están? Era real. Que vienen entonces directamente relacionados con la monarquía, para que ustedes sepan, y cada vez que les digan, oye, ¿eres un Contreras? Bueno, Contreras es uno de estos apellidos. Mira, hay todo tipo de Contreras. Claro. En la historia de nuestro país, digamos. Lamentablemente se me viene un apellido de inmediato, un nombre de inmediato que no es muy... Para mí igual, no por eso monárquico. lo digo, pero bueno. También acá has conocido Contreras, compañeros. Sí, muchos. Ya, pero mira ese está dentro de la lista. Sí, mira, bueno, voy a ir leyendo a poco. Borbón, que ya sabemos es un apellido poco común. Sí. Y claramente sí está ligado. Claro, pues ese se nota. Castro. Ese común. Sus amigos Castro, díganles, ¿ah? Oiga, usted es de la monarquía. Digamos. ¿Cristian Castro? Cristian Castro, por ejemplo. Una claro. de esas. Pero bueno, hay que pensar en los chilenos, por sobre todo. Claro. Pero mira este. Benavides. Común. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, Gloria Benavides. Claro. Sería la Cuatro Dientes de Oro. Una cosa así. Está bueno. ¿Verdad? Valenzuela también, muy común. Cervantes. Chile. Flores. Mira. Flores hemos tenido Flores aquí en Flores el equipo. Es monárquico. Oye, pero importante. Mira. Arteaga. Tengo un amigo Arteaga. Ya. Medina. También común. Villanueva. Moya. Osorio, que ayer jugó. ¿Viste? Jugó realmente mal, pero... Por eso era, porque quizá tiene este tema aristocrático. Fue el único que pateó al arco, sí, o casi el único. Rivera también. Está Rivera, oye, también común. Tuve una compañera Rivera, me siento cada vez más cerca. Bueno, si ustedes quieren saber si sus apellidos, Jesús, por ejemplo, estaba ya buscando. Yáñez Bravo. Hay que buscar si Yáñez Bravo está dentro de esos apellidos. Si ustedes creen que su apellido, o si quieren saber si están o no ligados a la realeza, entran a la página web de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Son tan grandes. ¡Ole! Esa es la entidad que representa y gobierna a la nobleza titulada en el país. Entran a esta página. Les vamos a tratar de dejar un link también en nuestras redes sociales. Luego vamos a estar con Estela tratando de incluir estos links en algún lugar para que nos puedan... Está bueno. Radio La Clave somos en todas las redes sociales. Claro. Nos buscan. Entran y luego se dirigen a una sección que se llama Guía de Títulos. Y ahí en el apartado de títulos buscan, ingresan su apellido. Mira. ¿Cierto? Sí. Buscan allí si son o no parte de esta monarquía. Panorama al fin de semana. Al fin de semana, claro. Siento que esta artista, Carlos, que ya estamos escuchando, es como la Avril Lavigne de mi época. Y he tratado que me gusta aprenderme las canciones, pero es demasiado zeta. Yo soy muy millennial, pero me gusta, es buena. Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, que va a ser parte del cartel del Lollapalooza que comienza durante esta jornada, y de hecho hoy cierra Olivia Rodrigo allí en el Parque Cerrillos. Ya, igual yo creo que es Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, sí, claro. Así lo dicen los gringos. Ya. Que como aquí existe el nombre, nosotros lo decimos más chilensis, Olivia Rodrigo, no. Hay que ponerle un poquito de tono. Rodrigo. Y le tiran el chiste también y todo, y no pasa nada. Bueno, todo bueno. No. Olivia Rodrigo, que estamos escuchando con su canción Driver's License, que es una de las más conocidas de Sí, es muy buena, las letras me gustan. Sí, es parte de los artistas destacados, pero durante todo el fin de semana hay más artistas. Y a mí me pasa algo con este cartel de este año de Lollapalooza, que es el que más me identifica de casi todos los años que ha estado Lollapalooza en el país. Más variado.
Claro, porque Justin Timberlake. Sí, ahí es transversal. Y la propia Alanis Morissette, por ejemplo. Y para los más rockeros, Tool, que ya sabíamos entonces que le encanta al presidente. Y es la gracia de este tipo de festivales. Al final uno quiere también ver propuestas nuevas. Estaría bueno que un fanático de Tool estuviera en las primeras filas de Olivia Rodrigo. Por ejemplo, bueno, se da esto, ¿no? Se da que hay muchos fanáticos que van por otras bandas y descubren a veces otras bandas nuevas, incluso. Sí, a mí nuevos. me pasó el año pasado, así que esa es la recomendación siempre. Y además, si no pueden ir, también se transmite en algunas plataformas, así que es una buena instancia para vincularse a la música. Bueno, ya saben entonces, Lollapalooza comienza hoy. Vayan con igual bloqueador solar, a pesar de que no va a estar estos 30 grados, igual hay que protegerse porque el sol pega muy fuerte, especialmente y después en la una chaquetaza para la noche, porque corre un viento allá impresionante. Todos los detalles están en lollapaloozacl.com, porque hay que ver qué cosas se puede ingresar, qué no. Veía ahí una botella de hasta 1 litro, siempre te botan cosas en la entrada, así que revisen con tiempo y con cautela. No sabías que lo necesitabas hasta ahora. Escuchas Hora Clave. No existe ningún antecedente que permita estimar que el imputado no se presentará a las actuaciones del procedimiento o ejecución eventual de una sentencia. Al contrario, se presentó voluntariamente al ser primer llamado al tribunal a ser formalizado cumpliendo con sus cargas procesales. Es uno de los argumentos que ha esgrimido la jueza para finalmente determinar el cambio en la medida cautelar contra el abogado Luis Hermosilla. La jueza Díaz Muñoz entonces ha determinado solamente arresto domiciliario total para el abogado, y entonces a partir de ahora comenzamos a conversar de esto con el ex fiscal José Antonio Villalobos, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, José Antonio? Buen día. Buen día, José Antonio. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Todo bien. Gracias por aceptar nuestro llamado a conversar. Y lo primero que quiero preguntar tiene que ver con los argumentos que esgrimió la jueza. Y hay varios que se supone no habían cambiado desde la última vez que se decretó esta prisión preventiva hasta ahora. Entre ellos, por ejemplo, la edad del propio Luis Hermosilla. En definitiva, ¿por qué argumentos como este determinan un cambio más allá de la percepción personal, obviamente, y profesional que tenga un juez respecto de otro? Claro, mira, lo que ocurrió en la audiencia, yo tuve la oportunidad de analizar la audiencia. Efectivamente se discutieron básicamente los presupuestos de los delitos que había imputado la Fiscalía originariamente. La defensa tiene bastantes cuestionamientos respecto a la intensidad de esos antecedentes para configurar los delitos que le han imputado a Luis Hermosilla. Entonces hubo una discusión preliminar ahí en relación con los delitos, con la posibilidad de utilizar, por ejemplo, de manera lícita esta grabación que se hace en esta reunión que da origen finalmente al caso, y luego hablaron un poco de lo que resolvió finalmente la magistrada de la audiencia, que es básicamente entender si una persona tiene que estar privada de libertad para enfrentar una investigación de esta naturaleza. Efectivamente, es una persona, consideró que llevaba 7 meses de privación de libertad, que había dado garantías de su comparecencia al proceso, porque inicialmente estuvo disponible para las declaraciones, ¿cierto?, para las distintas diligencias investigativas, y consideró, en términos bien resumidos, que los antecedentes que habían aportado ahora en la audiencia, principalmente de arraigo social, familiar y un informe psicológico, daban cuenta que él podía estar en su domicilio bajo esta privación de libertad total, ¿cierto?, arresto domiciliario total, y además le impuso una prohibición de comunicarse con los coimputados más un arraigo nacional. Entonces, eso es lo que entendió básicamente la jueza, que él podía enfrentar este proceso de esta forma. No termina el proceso acá, él no ha sido condenado ni ha sido absuelto, es básicamente una medida cautelar, y por lo tanto hay que esperar hoy día, diría yo, la resolución que va a dictar la Corte de Apelaciones, porque la Fiscalía anunció que va a recurrir de apelación, y por lo tanto habrá que esperar el criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en estas materias, diría yo, es bastante estricta, y por lo tanto hay una posibilidad alta que esto sea revocado y que Luis Hermosilla pueda volver a prisión preventiva. Y es por eso que veíamos ayer las declaraciones de el mismo Luis Hermosilla, que no estaba acostumbrada a la prensa que fuera a hablar, a pesar de que es el trabajo de los colegas
seguirlo y obviamente en este momento tan importante dentro de todo el caso Audios no esperaban que fuera a entregar declaraciones, bastante cabizbajo, por supuesto, se entiende en la circunstancia que está y tal como mencionaba José Antonio, la Fiscalía anunció que va a apelar para que vuelva a la cárcel y por supuesto es que se demuestra así un Luis Hermosilla resignado a lo que pueda ocurrir. En las próximas semanas, ¿cuáles son los momentos clave? ¿Cuáles son las fechas que tenemos que observar para ver cómo continúa este caso? Bueno, la Fiscalía tiene 5 días a partir de la dictación de la resolución para recurrir de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, dentro de esos 5 días hay que esperar que ellos recurran. Probablemente también van a recurrir los abogados querellantes, el Consejo de Defensa del Estado, que está también en la investigación, y la Corte de Apelaciones debiera fijar quizás para la próxima semana, entre jueves y viernes, más o menos calculando los plazos, que se pueda analizar finalmente esta revisión de cautelar. Anteriormente la Corte de Apelaciones ha estado o ha instado por la mantención de su medida cautelar, por lo tanto, como te decía, hay una posibilidad alta que sigan entendiendo que estos argumentos están fuertes por parte de la Fiscalía y por lo tanto entiendan que debe permanecer en prisión preventiva y él tenga que volver a su régimen de privación de libertad en el penal donde se encuentra, que es Capitán Llaver. Ahora, como decías tú, efectivamente él es un abogado de bastante experiencia, por lo tanto estaba más o menos resignado en el sentido de entender que esto era un triunfo pequeño, pero que tenía que esperar la resolución de la Corte, que es básicamente lo que tiene que resolver en definitiva su situación procesal en términos de privación de libertad o privación de libertad en su domicilio. Así que está a la espera de eso. Ahora, el caso ha ido avanzando, diría yo, ya 7 meses más o menos de investigación, el plazo máximo son 2 años. Esto probablemente termine en un juicio oral. La Fiscalía ha adelantado que probablemente esto lo va a llevar a un juicio oral por la gravedad de los hechos y por lo tanto uno esperaría que en términos también de persecución penal fuera lo que se realizara efectivamente y que no ocurrieran, por ejemplo, otras salidas como han ocurrido en otros casos, por ejemplo en el caso Penta, en el caso de SQM, donde han generado bastantes suspicacias aquellas decisiones que han adoptado los fiscales a cargo, en especial el ex fiscal Guerra, que tomó decisiones obviamente como hemos conocido a través de las mismas comunicaciones que han aparecido a partir de este proceso, el caso Audio. Sí, estamos hablando con el ex fiscal José Antonio Villalobos acerca de la resolución que determinó finalmente que el abogado Luis Hermosilla pase a arresto domiciliario desde la prisión preventiva que mantenía desde hace ya más de 200 días. Ahora, José Antonio, hay un punto importante y tiene que ver con esta jueza, Andrea Díaz, que es la que sella esta libertad de Luis Hermosilla en este momento, en medio del proceso, y es la misma jueza que había demorado esta autorización de allanamiento de la oficina de Luis Hermosilla hace algún tiempo. 37 horas fueron de demora de esta autorización, y eso permitió que Luis Hermosilla sacase cajas, sacase maletines con documentos. Eso está graficado en las cámaras. ¿Cuánto va a influir este antecedente en los pasos posteriores que va a seguir este juicio? Claro, ahí hay un tema que apareció efectivamente en la prensa, donde se habría indicado que ella había demorado en la entrega de esta autorización. Ahora, no hay que perder de vista que originariamente no se sabía la forma en la cual había sido obtenido este audio, es decir, cómo se había grabado. Por lo tanto, había un cuestionamiento respecto a si había o no secreto profesional en esa grabación y que pudiera finalmente atentar en base a ello. Por eso es que la jueza en aquella oportunidad le pide más antecedentes al fiscal. En esa primera oportunidad, para ser preciso, no estaba la individualización de Leonarda Villalobos, que habría sido quien habría grabado este audio. Por lo tanto, la jueza, cuando le piden esta autorización, no sabe quién había grabado el audio y por lo tanto tiene legítimas dudas de autorizar una medida de esta naturaleza, porque se le estaba pidiendo específicamente una entrada y registro al domicilio y dependencias de 2 abogados que habían estado en una conversación presuntamente atendiendo un caso y por lo tanto podría haber ahí un secreto profesional invadido. Entonces, yo creo que es legítimo que la jueza se haya demorado porque finalmente permitió que la Fiscalía aclarara con posterioridad cuál era el origen del audio, y ahí la jueza perfectamente autoriza porque dice, bueno, si esto lo grabó esta persona y probablemente hay figuras delictivas que no están amparadas en secreto profesional, lo autorizo, y ahí se produce finalmente la entrada y registro a las dependencias de ambos abogados. Ahora,
Lo más relevante, creo yo, entiendo que se logra materializar cuál es la incautación de los soportes electrónicos. Imagínate que se incauta ese teléfono celular que hoy día ha sido el origen de muchas investigaciones y se han sabido muchas cosas que probablemente no se iban a conocer nunca. Sí. Entonces, evidentemente que el haber sacado alguna documentación puede ser también un elemento negativo para su situación procesal. Es decir, la Fiscalía podría decir, mire, él, antes que allanáramos, efectivamente él eliminó documentación, eliminó medios probatorios y eso lo puede perjudicar. Pero básicamente creo que lo más relevante del proceso mismo y la incautación tiene que ver con ese teléfono que él finalmente no destruyó, contrariamente a lo que ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, el caso del diputado Ojeda, recuerden que él destruyó su teléfono argumentando que su hijo pequeño lo había destruido. Entonces, el teléfono es incautado y el teléfono hoy día está a disposición del Ministerio Público, donde se han descubierto varias aristas. Uno esperaría que lo analizaran de manera más detallada y que abrieran más investigaciones, pero están a la espera, al parecer, de distintas filtraciones para abrir las investigaciones. Pero no obstante eso, creo que hay investigaciones relevantes que se han aperturado. Sin ir más lejos, la causa que afecta a la ministra de la Corte de Apelaciones, Verónica Sabaj, que también era un antecedente que estaba ahí en ese contenido informativo y que finalmente no se había aperturado investigación. Hoy día se aperturó. Esta información está en The Clinic.cl, claro. Y habla de los desconocidos videos de Luis Hermosilla sacando cajas de su oficina y el rol clave de esta jueza que acaba de librarlo de la prisión preventiva. Así es. A ver, José Antonio, hay un punto importante que tiene que ver más bien con percepciones aquí. Cuando hemos hablado de otros casos, incluso este año, por ejemplo el caso de la exalcaldesa Katy Barriga, y estas idas y vueltas judiciales que terminan con ella entrando y saliendo de prisión preventiva permanente, la sociedad queda con esa percepción de que los jueces no se ponen de acuerdo, de que hay disparidad de criterios demasiado grandes, demasiado amplias al momento de determinar estas prisiones preventivas, y que si eso ocurre en casos tan públicos como estos, probablemente también ocurra permanentemente en otros casos menos públicos, y ahí la respuesta ahí probablemente usted la tiene, José Antonio, y tiene que ver con cuánta asiduidad se generan estos criterios dispares y si eso no es correcto o al menos riguroso dentro de un Estado de Derecho. Yo creo que está dentro, efectivamente, de las reglas del proceso penal, el que cada juez tenga una percepción individual de los antecedentes que se les ponen es una situación que está hoy día regulada dentro de nuestro Código Procesal Penal. Cada juez que revisa una prisión preventiva es independiente para resolver incluso de lo que resuelva su superior jerárquico, que es la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el caso de Katy Barriga, por ejemplo, y el caso de Luis Hermosilla. Probablemente el caso más paradigmático tiene que ver con el caso de Katy Barriga, donde distintos jueces han tenido una opinión absolutamente distinta. Por ejemplo, en el primer caso, cuando Katy Barriga es formalizada, el primer juez rechaza la prisión preventiva de Katy Barriga, la Fiscalía recurre de esto y la Corte de Apelaciones está de acuerdo con el juez y dice, bueno, ella tiene que estar en arresto total, incluso estimó uno de los ministros que podía estar en arresto domiciliario nocturno. Luego pasó el tiempo, vino una formalización nueva, se le imputaron nuevos cargos y otro juez entendió que ella tenía que estar en prisión preventiva porque la gravedad de los delitos lo ameritaba así y que podía estar cumpliendo una pena efectiva. Y esta situación obviamente ha ido variando hasta que una magistrada también entendió que ella podía estar en un arresto domiciliario total y la Corte de Apelaciones revocó finalmente esta decisión y la ha mantenido en prisión preventiva hasta la fecha. Lo mismo puede ocurrir con Luis Hermosilla. Puede efectivamente esta jueza haberle dado la libertad y la Corte estimar una situación distinta y durante el curso del proceso se pueden producir también los mismos escenarios. Muchas gracias, José Antonio Villalobos, exfiscal, por esta conversación. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en estos 5 días, por supuesto, clave para todo el caso Audios y para Luis Hermosilla. Hablamos, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Que estén muy bien, chao. Hasta luego. Chao. Cuando hace falta contexto, llamamos a los que saben. Un especialista nos ayuda a entender la noticia del día.